Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos para dejar que más personas entren. Estamos muy felices que están acá con nosotros hoy para el seminario web. A ver, esperar un minutito más. Y ahí vamos a comenzar. Yo creo que ya van a ser ya son las 4, creo. Podemos empezar. Buenas tardes, mi nombre es Inés Peso y soy la moderadora de este seminario web Sadler, Cuaresma, Tradiciones y Espiritualidad, un episodio de la serie Viviendo la Fe y la Vida. Nuestro presentador hoy es Manuel Aliaga, es originalmente de Perú y es el candidato al diácono en la Arquidiócesis de Baltimore. Ahí Manuel sirvió 10 años como catequista de adultos, como rector. También ha servido como miembro del Consejo Parroquial y del Consejo de Finanzas. Actualmente es miembro del Comité Hispano de la Parroquia, del cual es expresidente. Manuel sirve como asociado pastoral del Vicario del Este, en la Arquidiócesis de Baltimore. Anteriormente se desempeñó como instructor del Instituto de Liderazgo Católico. También sirvió como director de Asuntos Pastorales Hispanos para la Arquidiócesis de Washington y como asistente del director del Ministerio Hispano en la Diócesis de Charlotte, Carolina del Norte. Manuel ha dado charlas y talleres en eventos parroquiales, diocesanos y regionales, incluidos Mid-Atlantic Congress. El foco de su labor pastoral, la nueva evangelización, el discipulado misionero, el ministerio hispano, la formación de adultos, la vitalidad parroquial, la planificación pastoral y la participación cívica de los bautizados. Manuel tiene títulos en filosofía de la Pontificia de la Universidad Católica de Perú y en Administración Pública de Arizona State University. También estudios completos de doctorado PhD en Administración Pública de Rutgers University. Asimismo, Manuel tiene un certificado de posgrado de Teología Católica que ha completado los estudios de maestría en Teología en St. Joseph College de Maine. También ha tomado cursos en diplomado de Church Management, que es Administración Eclesiástica, de Villanova University y en los dos programas de formación del Ministerio de Arquidiócesis de Newark, San Diego, Tijuana y Charlotte. Antes de comenzar, algunas notas importantes. Todos están en silencio para minimizar el ruido de fondo. Si tiene algunas preguntas o comentarios, lo puede escribir en el cuadro que dice preguntas. Estamos grabando la presentación y haremos todo lo posible siempre y cuando la tecnología coopere para que pueda volver a verla y compartirla con sus colegas. Aquellos de ustedes que están con nosotros hoy en línea y permanezcan durante todo el seminario web recibirán un certificado de participación antes de que pasen 7 días. Se les enviará esto a su correo electrónico que usted utilizó para registrarse. Así que asegúrese de no bloquear los correos de Sadler y si escucha el seminario web grabado, lo sentimos, pero no podemos enviar un certificado por su asistencia. Y ahora le presento a Manuel Aliaga, quien presentará Sadler, Cuaresma, Tradiciones y Espiritualidad. Gracias, Manuel. Gracias, Inés. Estoy muy contento de estar otra vez con todos ustedes. Antes de continuar, hagamos una breve oración. Recordemos que estamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque por medio de la tecnología podemos reunirnos virtualmente en esta tarde para poder juntos reflexionar un poco sobre
este tiempo de Cuaresma que pronto comenzará y para el cual ya estamos preparándonos como personas individuales, como familias y como parroquias. Ya estamos planificando las actividades de nuestras comunidades parroquiales. Te pedimos que nos acompañes, que nos inspires, que nos ayudes a profundizar en esta celebración del año litúrgico, de manera que en nuestros ministerios parroquiales y en nuestra vida familiar y en nuestra presencia cívica podamos nosotros dar testimonio de la presencia de nuestro Señor, de la presencia salvadora de nuestro Señor. Que esta Cuaresma nos permita renovar nuestra vida cristiana, purificar nuestro discipulado, para que podamos nosotros ser sal de la tierra y luz del mundo, como tú nos has llamado a ser. Te pedimos esto en el sagrado nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces hoy día del tema de la Cuaresma, las tradiciones cuaresmales y la espiritualidad de la Cuaresma. Y vamos directamente a los temas que vamos a tocar. Rápidamente vamos a hablar un poco sobre el año litúrgico y la Cuaresma, las prácticas y las tradiciones de Cuaresma, que es lo que se acostumbra a hacer tradicionalmente y cuál es la razón de ser de estas prácticas. Y finalmente vamos a hablar un poco de la espiritualidad cuaresmal y algunos cambios que la Iglesia nos propone en los últimos años sobre la celebración de Cuaresma. El año litúrgico. El año litúrgico, seguramente estamos familiarizados con este concepto, es el calendario de la iglesia, ¿no? Es la manera como la iglesia organiza el tiempo para orar en común en su peregrinación a lo largo del tiempo y del espacio hacia el encuentro con el Señor, ¿no? En este calendario nosotros tenemos temporadas y también tenemos fechas específicas, celebraciones concretas en las que nos reunimos como iglesia para adorar al Señor, para darle gracias y para pedirle por el bien de la iglesia y por el bien del mundo. Entonces, en el año litúrgico la iglesia peregrina se encuentra en oración comunitaria a lo largo del tiempo, es un ciclo de celebraciones litúrgicas durante el año, ¿no? Esto es importante, es un ciclo, tiene unos ritmos, tiene unos tiempos, incluye qué porciones de las escrituras son leídas, tenemos para eso el leccionario, que es la manera como la iglesia ha distribuido las lecturas bíblicas a lo largo de este calendario. Las temporadas o tiempos del año litúrgico son conocidos. El Adviento, comienza el año litúrgico con el Adviento, luego tenemos el tiempo de Navidad, la Cuaresma, el Sagrado Triduo Pascual, el tiempo de Pascua y el tiempo ordinario que, como saben, está dividido en dos secciones a lo largo de este calendario. Pero estos son los tiempos del año, ¿no? Y hoy día nos vamos a enfocar en uno de ellos, el de la Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es un tiempo, la palabra Cuaresma viene de 40, ¿no? Y el número 40 es un número simbólico en la Biblia. Tenemos el tiempo de los 40 años en los que el pueblo elegido, guiado por Moisés, anduvo hacia su destino en la tierra prometida, ¿no? 40 años de desierto. Tenemos los 40 días en el desierto antes del inicio de la predicación pública de nuestro Señor. Ambos periodos fueron periodos de anticipación y de preparación para algo importante que viene, ¿no? Es un tema
de preparación espiritual, ¿no? De purificarnos de las cosas que nos están impidiendo cumplir con el destino al que estamos yendo, ¿no? O al que hemos sido llamados. En la historia de la iglesia, este tiempo de Cuaresma, en la práctica de los pueblos, llegó a ser precedido por lo que llamamos el carnaval. Por eso he incluido allí un pequeño acápite sobre el carnaval, ¿no? Que el carnaval, pues, por supuesto, no es una celebración litúrgica, ni mucho menos. Es simplemente una tradición secular de nuestros pueblos católicos, que precisamente porque se venía un tiempo de penitencia y de ayuno y de abstinencia, tenían una última celebración secular, unas fiestas de último momento, por decirlo de alguna manera, antes de que comenzara el tiempo de la Cuaresma, ¿no? En muchas partes los carnavales a veces conducían a que la gente se excediera en sus celebraciones y se hizo común en muchos países católicos tener un pequeño tiempo de penitencia antes de la Cuaresma por los excesos del carnaval, ¿no? La palabra carnaval viene precisamente de la palabra carne, porque a partir de la Cuaresma, ya no se iba a poder comer carne como antes. Entonces la gente comía y bebía antes del inicio de la Cuaresma, ¿no? La Cuaresma son 40 días sin contar los domingos, porque el domingo siempre es como que está fuera del tiempo. El domingo es como una Pascua permanente, ¿no? Entonces, el tiempo de ayuno, de penitencia, de abstinencia, todo eso se suspende por un momento durante el domingo. Por eso los domingos no se cuentan cuando se trata de las 40 días de Cuaresma. Entonces, la Cuaresma tradicionalmente ha sido un tiempo de penitencia y de purificación, ¿no? Un tiempo de preparación para lo que viene, ¿no? Un tiempo en el que se vive la experiencia del desierto. ¿Y cuál es la experiencia del desierto? Es la experiencia de la falta de suficiente alimento, es la experiencia de la falta de agua, es la experiencia de la soledad, es la experiencia un poco del abandono, del estar a la intemperie, del estar aislado, del estar desarraigado, del estar fuera de nuestro espacio, del espacio en el que nos sentimos más en casa, por decirlo así. No estamos en casa, no estamos en nuestro hogar, no estamos en la comunidad de nuestro espacio en el que somos, al que pertenecemos, ¿no? La experiencia del desierto, ¿no? Tradicionalmente el tiempo de Cuaresma era el tiempo también, y esto es importante, de esto vamos a hablar más, el tiempo de preparación e instrucción y fortalecimiento para los catecúmenos para recibir el bautismo. En la iglesia primitiva, ustedes saben, los catecúmenos, las personas que estaban siendo recibidas en la iglesia y que iban a ser bautizadas, confirmadas y que iban a recibir la Eucaristía en la vigilia pascual, eran preparadas durante el tiempo de Cuaresma. Y aquellos de ustedes que tengan en sus parroquias un programa de iniciación cristiana para adultos, el RICA, podrán ver que las personas que están en preparación participan de la Cuaresma de una manera especial. O la iglesia nos pide que lo haga, ¿no? A veces, cuando tenemos un grupo muy pequeño de personas en preparación, quizás no se vean mucho, pero cuando tenemos grupos más numerosos, nosotros tenemos algunos de los ritos del rito de iniciación cristiana que se hacen durante la Cuaresma. Y la iglesia pide que se hagan en frente de la comunidad para que la comunidad también participe, ¿no? Entonces, tenemos estos dos componentes en la tradición de la iglesia en la Cuaresma.
el componente penitencial, al cual estamos llamados todos, y el componente bautismal, al cual están llamados de manera especial las personas que participan en la iniciación cristiana, pero que nosotros también vamos a participar en la vigilia pascual, en la celebración del sacramento, y vamos a ser llamados a renovar nuestras promesas bautismales, ¿no? Entonces, tengamos eso en mente, ¿no? El componente penitencial, pero también el componente bautismal, ¿no? Y vamos a hablar de eso un poco más. Entonces, popularmente el inicio de la Cuaresma se suele decir que es el miércoles de ceniza, aunque estrictamente es el primer domingo de Cuaresma. Digamos que hay un pequeñito tiempo de preparación para la Cuaresma que comienza con el miércoles de ceniza. Sabemos el significado de la ceniza. Del polvo venimos y al polvo volveremos, y estamos manchados por el pecado que produce la muerte, ¿no? Es una de las fiestas del calendario litúrgico, y seguramente ustedes lo pueden ver en sus parroquias, en la que mayor participación de nuestra gente tenemos, ¿no? En miércoles de ceniza nuestras iglesias se llenan, mucha gente llega, y es por tanto para nosotros una oportunidad de evangelización y de hacer labor pastoral, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros planear una liturgia que sea suficientemente motivadora, que toque a la gente, una liturgia de la palabra que la inspire a involucrarse en las demás celebraciones de la Cuaresma? Eso es algo para que nosotros reflexionemos. Ya desde ahora que estamos planeando nuestras actividades parroquiales, asegurarnos de que nuestro miércoles de ceniza va a ser bien celebrado, de una manera que invite a la gente a participar el resto de la Cuaresma. La Cuaresma propiamente dicha, como dije hace un momento, comienza el primer domingo de Cuaresma hasta el jueves santo, que es el inicio del sagrado triduo pascual, ¿no? Que es un tiempo en sí mismo en el calendario litúrgico. Prácticas y tradiciones de Cuaresma. Aquí yo les voy a pedir, voy a enumerar algunas actividades y tradiciones de Cuaresma, pero yo les voy a pedir que si en sus pueblos, en sus familias, en sus lugares de origen, hay tradiciones que vale la pena mencionar, que sería bonito que todos escucháramos, que nos lo digan. Estas cosas siempre pueden enriquecer nuestras costumbres familiares y también nuestras costumbres parroquiales. Pero el punto aquí es que a través de estas prácticas y a través de estas tradiciones, nosotros expresamos la espiritualidad de la Cuaresma, ¿no? Y les damos un componente ritual, ¿no? Las expresamos de una manera ordenada, organizada, que invita a los demás a participar, y por eso es que se convierten en ritos, ¿no? Y que expresan la oración común de todos los fieles, ¿no? Eso es muy importante. Nuestra fe siempre se convierte en algo que se manifiesta, que se expresa de manera comunal, lo cual requiere un orden y un rito. Vamos a ver algunas prácticas y tradiciones de Cuaresma. Por el lado de las prácticas penitenciales, algunas están prescritas por la Iglesia, ¿no? La Iglesia nos pide que en su amor de madre, en su afán pedagógico, por educarnos en la fe, que nosotros participemos materialmente, físicamente, en la vivencia de la Cuaresma. Entonces, una parte de esa participación se expresa, por ejemplo, con el tema del ayuno, ¿no? Reducir nuestra ingesta de comida, limitar nuestras comidas, la abstinencia, no comer carne, la limosna, compartir con los necesitados el fruto de nuestro sacrificio cuaresmal, ¿no? Hay familias que acostumbran calcular más o menos cuánto
han dejado de comer en carne y en alimentos y ese dinero lo donan a los pobres, a los necesitados, etcétera, ¿no? Transformar ese sacrificio en algo que uno le da al prójimo necesitado. Luego hay otras prácticas ascéticas ya más personales, ofrecer sacrificios especiales que tienen un significado especial, eh, hacer promesas, etcétera, ¿no? Entonces, a veces nosotros en nuestra devoción personal, nosotros podemos adoptar alguna práctica que tiene un significado especial para nosotros. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, no tenemos la costumbre de comer mucha carne, el tema de la abstinencia no va a significar mucho, ¿no? Pero si estamos acostumbrados a comer los postres o los dulces o a tomar cerveza o a tomar cualquier otro sacrificio que tenga un significado especial, va a ser útil para nosotros. Entonces, es parte de una fe viva ir más allá de lo mínimo que nos pide la iglesia. Lo mínimo que nos pide la iglesia es el ayuno, la abstinencia y la limosna. Pero nosotros nos conocemos individualmente a nosotros mismos y sabemos que quizás hay otras cosas que también podemos ofrecer como parte de estos sacrificios que nos ayudan a mantenernos enfocados y en oración eh, en este camino de purificación. El propósito de esto es estar enfocados en el camino que estamos siguiendo. Eh, en, Hay algunos comentarios de personas que están contribuyendo a lo que acabas de decir. ajá, Luis Guzmán dice que preparación especial de alimentos que son solo durante la cuaresma. Esther dice que una tradición es que su abuelita ponía a ayunar y los primos también hacían lo mismo. Esther Lugo dice que la procesión del Viernes Santos siempre se hace en Puerto Rico. Y Luis Guzmán también dice que en Yucatán hacen un tamal especial. Y en el centro y el norte de México, la capirotada, que es un pan blanco que es horneado con queso, cacahuate y piloncillo. ok. Sí, justamente vamos a hablar dentro de un momento de los alimentos especiales de Ujú. Cuaresma, pero qué bueno que hayan mencionado esos. Um, y vamos a ver la razón de ser de estos alimentos. Eh, entonces, el ayuno y la abstinencia, la iglesia nos pide el miércoles de ceniza y el viernes santo son días obligatorios de ayuno y abstinencia. Los viernes de cuaresma son días obligatorios de abstinencia, no comer carne. Y estas son normas obligatorias desde los 18 años hasta los 59 en el rito latino, que es el rito de la mayoría de nosotros los hispanos. El ayuno, la persona puede comer una comida completa en un día de ayuno, así como dos comidas más pequeñas que juntas no equivalgan a una comida completa. La idea es un poco experimentar el hambre, ¿no? El hambre físico y convertir eso también en experimentar el hambre de Dios. Pero desarrollar la disciplina de experimentar el hambre físico es algo muy importante que nosotros podamos cultivar esa disciplina por nuestra salud, pero también por nuestro desarrollo espiritual. El saber negarnos cosas que el cuerpo nos está pidiendo, ¿no? La abstinencia de carne es obligatoria para los miembros de la Iglesia Católica de rito latino, también hasta de los 14 hasta los 59 años. Ahí están las comidas de Cuaresma. Ya mencionaron nuestros participantes un pan
especial que se hace en México y también un tamal. Eh, si tienen otras tradiciones en sus países, por favor, cuéntenos. Eh, tenemos nosotros aquí un poco una explicación sobre la razón de ser de estas comidas. Solo se preparaban en esta temporada, ¿no? A veces cuando perdemos el sentido de la temporada, uno puede empezar a comerlos a cualquier época del año, ¿no? Incluso hasta comprados en cualquier época del año, pero tenían un propósito especial durante la cuaresma. Uno de ellos es mantener la idea de que estamos en un tiempo distinto. Las comidas eran platos sin carne, más austeros, con menos sazón, los postres con menos azúcar o sin azúcar. Habían diferentes tipos de panes, por ejemplo. En algunos les hacía un diseño especial con una cruz, diferentes tipos de caldos, de sopas, evitando la carne, pero quizás incluyendo pescado. Eh, y ahí les he puesto en una foto el pretzel for Lent, dice ahí, pretzel de cuaresma. El origen del pretzel también es es cuaresmal y la forma del pretzel está pensada para asemejarse a dos manos que están juntadas orando, como antiguamente se oraba con las dos manos cruzadas sobre el pecho, ¿no? Este es un pancillo, si lo podemos llamar así, de origen del norte de Europa, ¿no? Entonces, ahí cuando vean ustedes pretzels, el pretzel que ahora se come en cualquier momento, en cualquier lugar, el origen del pretzel fue un origen cuaresmal. ¿Alguien más que nos esté hablando de las comidas en sus regiones, sus pueblos? Matilde dice, nosotros preparamos un pan simulando una matraca, que es tradición, dar matraca de madera a los niños para celebrar la resurrección del Señor. Ah, ok. ¿Dónde es eso? ¿Dice? No dice qué país es. En Veracruz, en México. Veracruz, ok. También María Irma Guzmán dice habas y nopales en Michoacán, México, y ensalada de betabel. Fíjense ustedes que todas estas comidas son expresión de la creatividad del pueblo creyente. Todas estas comidas manifiestan la fe de la gente y y se convierten en tradiciones, ¿no? Y se convierten en tradiciones que, por supuesto, tenemos que explicarle a nuestros hijos, ¿no? A veces, desafortunadamente, la gente olvida la razón de ser de una tradición y come algo, pero no sabe por qué, cómo esta comida se convirtió en tradición. Entonces nos toca a nosotros comunicar, ¿no? Que la gente sepa cómo surgió una tradición y cuál es su razón de ser más profundamente espiritual. Otras tradiciones de Cuaresma, he mencionado ahí ya las estaciones de la cruz, estoy mencionando simplemente para que nos ayuden a pensar las de Semana Santa. Recuerden que la Cuaresma termina el Jueves Santo. Entonces, muchas de las tradiciones que estamos nosotros pensando son propiamente tradiciones de Viernes Santo, ¿no? El Vía Crucis en vivo, las 7 palabras, el sermón de las 3 horas. Pero si en otros momentos de la cuaresma hay procesiones, hay otras formas de expresar nuestra práctica de cuaresma, entonces me gustaría escuchar si tienen algunas otras tradiciones cuaresmales ya más de oración, ¿no?
Aquí, Matilde, sí. Matilde habla de ella es de Veracruz. Dice que se acostumbra los jueves santos ir a visitar a 7 diferentes iglesias o monasterios. Sí, Y Héctor Villarreal dice que no escuchaba música instrumental, que solo se escuchaba música instrumental y suave en la radio, y que también no hacían seres domésticos durante la semana. sí, sí. La gente no hacía nada en su casa, eh, no limpiaba, no cocinaba a veces. Eh, y si mal no recuerdo, esto es específicamente para Viernes Santo, pero en cada región puede haber cambiado un poco según cada pueblo, ¿no? Em, Cuando yo era muchacho, la televisión solamente pasaba programas de televisión, películas católicas, ¿no? La vida de Cristo, cosas así, música sagrada y el sermón de las 3 horas, las 7 palabras y cosas así. Pero otra vez, esto era durante el triduo pascual. Am, Quizás alguna tradición especial que se les ocurra, que recuerde que se hacía durante el Domingo de Ramos. ¿Alguien que tenga alguna tradición especial de Domingo de Ramos? No veo. eh, Jesús Lugo dice que en la cuaresma se llevan misiones de predicación a diferentes lugares en Puerto Rico. Ajá, Especialmente se utilizaba en la congregación de los hermanos Cheo, de una congregación puertorriqueña. Y Matilde dice que en Veracruz van a un cerro, una procesión con los ramos de las palmas. ajá. Sí, ok. Sí, el tema de las palmas es central al Domingo de Ramos. Y las misiones es algo muy importante porque dentro de un momento vamos a hablar del rol evangelizador de estas tradiciones, de que nosotros sepamos eh, siempre mantener en ellas ese espíritu evangelizador, especialmente en esos tiempos. Entonces, vamos a hablar precisamente de la espiritualidad cuaresmal. Eh, ¿Cuál es el sentido de todas estas tradiciones? ¿Cuál es el sentido más profundo? Y cómo nosotros podemos comunicar ese sentido a personas que quizás no tuvieron la oportunidad de que en su pueblo, en su familia se celebraran esas tradiciones, o quizás sí se celebraban, pero nadie les explicaba de qué se trataba. Y nos toca a nosotros recuperar ese sentido y esa explicación y hacerlo vivo para las nuevas generaciones. Eh, entonces, la cuaresma, entender la cuaresma como un camino de reiniciación y de reevangelización cristiana. Nosotros hemos hablado al comienzo de esta presentación que hemos dicho que tradicionalmente el sentido de la cuaresma al que todos estamos acostumbrados es el sentido penitencial, ¿no? Eh, y eso está muy bien, porque nosotros nos sumamos, nos hacemos partícipes del sacrificio redentor de Cristo, pero para eso tenemos que ir purificándonos, tenemos que ir dejando detrás todas aquellas cosas que se interponen en nuestra relación con Cristo, ¿no? Pero, como les decía, también tenemos nosotros ahora que la iglesia nos pide recuperar un poco el sentido eh, catecumenal de la cuaresma, el sentido de preparación para una nueva fe. Eh, dice, dice ahí, la experiencia catecumenal, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Si ustedes están sirviendo en sus parroquias como catequistas, por ejemplo, especialmente si están sirviendo como catequistas de adultos, eh, seguramente se han dado cuenta que últimamente se menciona mucho el tema catecumenal en la formación. Eh,
Se habla, por ejemplo, de que nuestros programas de preparación prematrimonial tengan un componente catecumenal. Se habla de que nuestros programas de formación en la fe para los adultos tengan un componente catecumenal. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros veamos estas iniciativas de formación de la misma manera como se ve el rito de iniciación cristiana, ¿no? Para adultos, como un caminar en el que las personas están siendo cada vez, están siendo presentadas a Cristo, introducidas a Cristo, que están descubriendo lo que significa ser cristiano y que termina este caminar con una celebración sacramental. ¿Y por qué? Porque tenemos nosotros la experiencia de muchas personas adultas que quizás nunca fueron bautizadas o que no recibieron el sacramento de la confirmación o que no habían recibido la Eucaristía, que de adultas participan en estas formaciones y descubren la fe de una manera nueva, de una manera fresca. El camino catecumenal nos ayuda a descubrir la fe de una manera fresca y nos ayuda a que las personas que quizás han estado alejadas vean la fe con nuevos ojos, con ojos frescos, ¿no? Entonces, no solo está el componente de la penitencia, que es un poco más sobrio, sino que es un poco más serio, sino también tenemos el componente catecumenal en el cual estamos invitados nosotros a examinarnos en preparación al encuentro con el Señor. Y ese encuentro es siempre un encuentro gozoso, ¿no? Entonces, la experiencia catecumenal, el prepararnos para renovar nuestras promesas bautismales, y esa preparación ocurre a lo largo de la cuaresma, a través de los diferentes prácticas penitenciales que, por supuesto, deben incluir de manera especial el sacramento de la reconciliación, ¿no? Y por eso en nuestras parroquias tenemos durante cuaresma la posibilidad de confesarnos, ¿no? Y se ofrece a la comunidad un servicio penitencial que también debe estar bien planeado, que debe ser una liturgia bien hecha, así como el miércoles de ceniza y el domingo de Ramos y todas estas celebraciones deben hacerse bien bonitas, bien hechas. Lo mismo vale para el servicio penitencial que se haga en nuestra parroquia, ¿no? Y esto en preparación a la renovación de nuestras promesas bautismales que ocurre en la vigilia pascual, cuando las personas, los catecúmenos, reciben los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? Por eso digo el título aquí, reiniciación y reevangelización cristiana. Nosotros también estamos participando junto con los catecúmenos en este caminar en el que vamos nosotros a renovar nuestras promesas bautismales y vamos a renovar nuestra vida sacramental a través de la confesión o reconciliación, pero también a través de la Eucaristía, ¿no? Y por eso es que la Iglesia pide que la celebración de estos sacramentos, especialmente de la iniciación cristiana de adultos, sea en la comunidad, que todos seamos parte de esta gran celebración. Me gustaría saber cuántos de ustedes han estado participando activamente o sus parroquias tienen una gran celebración del rito de iniciación cristiana para adultos en la vigilia pascual. ¿Hay alguien que me pueda comentar algo sobre eso? Hay también una pregunta de Luis Guzmán Sí. que pregunta si es que la experiencia catecumal es igual a revivir la catequesis de querigma. Sí, hay que representar el querigma, ¿no? El querigma es el mensaje básico de la fe cristiana, ¿no? Que Cristo se ha hecho hombre para salvarnos y restaurar nuestra relación con Dios. Pero ese querigma, que es un mensaje muy cortito, ¿no? Se tiene que hacer carne, se tiene que encarnar. Y entonces, ese querigma responde al hambre de Dios que tenemos. Y el camino catecumenal lo que hace es iniciar a la gente en la
la recepción del querigma, en recibir a Cristo. Entonces, es muy importante que nosotros en nuestras parroquias conozcamos más de cerca el rito de iniciación cristiana de adultos, no solo porque mucha de nuestra gente está recibiendo los sacramentos de adulta, porque nunca fueron bautizados, nunca recibieron la primera comunión, etcétera, sino también porque ese camino, ese modelo del rito de iniciación cristiana sirve como base para otras formas de preparación sacramental, particularmente la preparación para el matrimonio. Aquellos de ustedes que trabajen en programas de preparación prematrimonial van a ver que muchas de las personas que se quieren casar, pues no tienen una formación básica en la fe, ¿no? Entonces, antes de hablarles del sacramento del matrimonio, tenemos que hablarles de Cristo, ¿no? Y de lo que significa el bautismo, aunque ya estén bautizados, pero redescubrir el valor del bautismo, redescubrir el valor de la Eucaristía y la confirmación. Entonces, para eso es este camino catecumenal, que nosotros apliquemos las lecciones que hemos aprendido del rito de iniciación cristiana de adultos a otras formas de llevar la fe a los adultos, ¿no? Incluso en la preparación prebautismal, cuando vienen los papás, los padrinos que quieren bautizar al niño pequeño, ver de qué manera podemos nosotros convertir esa pequeña formación en algo más profundo, más que toque a las personas, que no sea simplemente una clase donde se dan unos temas y donde se dan algunas reglas, sino que la gente pueda degustar, saborear la fe, ya desde estas formaciones, ¿no? Durante la Cuaresma, el rito de iniciación cristiana incluye varios ritos, ¿no? Algunos comienzan ya desde antes. Tenemos el rito de aceptación, el rito de envío, el rito de elección, que todos deben ocurrir en el seno de la comunidad parroquial. El rito de elección ocurre con el obispo. Pero también tenemos los escrutinios, ¿no? Los escrutinios que son momentos en los que las personas que se están preparando para recibir los sacramentos hacen un examen de conciencia y se dan cuenta de qué manera su vida tiene que cambiar como resultado de estar haciéndose cristianos. ¿Qué partes de su vida no podrán seguir siendo las mismas, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a entender de nueva manera la vivencia de la Cuaresma y también los programas de formación para adultos que tenemos, más allá del rito de iniciación cristiana. Entonces, nuestra experiencia humana es compartida y todos batallamos de diferentes maneras y en diferentes grados con la tentación de ir contra los mandamientos. Todos estamos llamados a cultivar las mismas virtudes y por eso nos apoyamos unos a los otros en este caminar como hermanos en la fe que vivimos en la comunidad parroquial, ¿no? La comunidad parroquial debe ser una comunidad fraterna en la que nosotros nos apoyamos unos a los otros para ser mejores cristianos. Y es en esa comunidad que llegan las personas a ser bautizadas y a ser iniciadas en la fe porque quieren ser cristianos. La Cuaresma como camino de santificación, ¿no? Nosotros estamos llamados a la conversión continua. Siempre estamos volviendo a comenzar, siempre estamos volviendo a iniciar nuestro caminar con Cristo de una manera cada vez más profunda, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo de qué pie cojeamos, conociendo qué tipo de pequeños sacrificios debemos hacer para decirle sí a Cristo de una manera más completa. Recuerden, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, nosotros estamos llamados a buscar hacer la voluntad del Padre. Estar pendientes. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este momento, aquí y ahora, para mí?
¿no? La alegría de que el Señor nos da esta vida, este tiempo que tenemos en la tierra, tú y yo, para crecer hacia Él. Una vida bien vivida nos prepara para una buena muerte y para la resurrección a la vida eterna a la que estamos llamados. Entonces, la Cuaresma es una oportunidad para examinar nuestra conciencia, identificar problemas, cambiar de dirección, iniciar de nuevo un camino de transformación y santificación, apoyados por los sacramentos. No necesariamente ha de ser un gran cambio, sino que pueden ser cambios pequeños que requieran pequeñas disciplinas, ¿no? En nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en la parroquia, pequeños sacrificios. En ese tiempo de purificación y de penitencia, acostumbrarnos a esos pequeños sacrificios que nos ayudan a crecer en la fe. Callarme la boca con esta persona que me pone de mal humor, aprender a ser paciente, aprender a ser generoso, un pequeño acto de generosidad, un pequeño acto de paciencia con alguien, un pequeño acto de acompañamiento, ¿no? En la misma parroquia, ¿no? Con nuestros hermanos, un pequeño acto de colaboración, de comprensión, ¿no? Todos venimos de lugares distintos y tenemos historias distintas en la misma parroquia. Un pequeño acto que ayude a edificar la comunidad parroquial, que ayude a hacerla más acogedora, más hospitalaria, con estas personas que llegan especialmente durante la Cuaresma, especialmente en el miércoles de ceniza, etc. ¿Cómo podemos nosotros dar un paso al frente y hacer nuestras comunidades parroquiales un poquito más acogedoras para nuestra gente? Todos son pequeños sacrificios que, si somos conscientes, podemos ofrecer al Señor por el bien de nuestra gente. Y con eso, pues estaría terminando, a menos que algunos de ustedes tengan alguna pregunta más. Para más reflexión, les invito a ver la página de los obispos católicos de Estados Unidos sobre el año litúrgico y especialmente sobre las prácticas de Cuaresma, que están en el enlace que está incluido en la presentación. Ahí se explican los tiempos y las prácticas también. Y con eso estaríamos terminando. No sé si Ahí tendrán tenemos alguna pregunta. unos comentarios. Eddie dice, visitar a los enfermos, a los presos, dar de comer a las personas que no tienen hogares y acompañarlos. Esas son algunas cosas. Nosotros tenemos en nuestras comunidades mucha gente que está sola, precisamente porque son inmigrantes, ¿no? Tenemos mucha gente sola, mucha gente que necesita presencia, acompañamiento, que se la invite. Tenemos mujeres solas, tenemos hombres solos, muchachos jóvenes que trabajan mucho, pero que a veces ni siquiera saben que hay una parroquia por ahí cerca, o no tienen cómo ir a la parroquia, ¿no? O tenemos ancianos viejitos que están un poco olvidados, que no quieren pedir. ¿De qué manera podemos nosotros visitarlos o ayudar a que vengan, ¿no? A que participen, que sepan que los recordamos? Entonces, todas esas son pequeños sacrificios para nosotros. A veces ir a recoger a alguien, hacer una llamada, darle una sonrisa a una persona que la está necesitando. Son pequeños sacrificios que nos van convirtiendo en mejores personas para el Señor, para mayor gloria de Dios. Leticia dice que ellos solicitan tener una misa para los ancianos y
y a veces lo hacían, iban a los carros, con los carros a recoger a la gente que no podía ir a la misa o necesitaba transportación para ir allá, para ir a esa misa especial. Eso está muy bien, eso está muy bonito. Que en nuestra comunidad Sí, nos acostumbremos a apoyarnos. La fraternidad cristiana debe ser especialmente notoria en la parroquia. Es en la parroquia que aprendemos nosotros a amar al prójimo que está más allá de nuestra familia. Que nuestras parroquias sean escuelas de fraternidad y de generosidad. El tiempo de Cuaresma es un tiempo donde podemos crecer en esa dirección. ¿Qué más, Inés? María Irma Guzmán dice que hay que hacer un ayuno del enojo. Me Y gusta esa idea. Norma, sí, Norma dice que hay que saber perdonar a quien te hizo daño antes de la Cuaresma para empezar bien. Fíjense, la palabra discípulo y la palabra disciplina están relacionadas. El discípulo practica una disciplina. El discípulo disciplina sus emociones. El discípulo disciplina sus emociones desordenadas, sus deseos desordenados, sus impulsos desordenados, ¿no? Y los disciplina para que busquen la gloria de Dios. Entonces pensemos en eso. Nosotros a veces entendemos la palabra discípulo como seguidor, y eso está bien. El discípulo es seguidor, pero literalmente el origen de la palabra discípulo es estudiante. Entonces, un discípulo es un estudiante que sigue a su maestro. Tenemos el maestro y el discípulo, o sea, el maestro y el estudiante, que está aprendiendo del maestro, pero no leyendo o escuchando solamente, sino viéndolo al maestro, estando cerca de él. El discípulo aprende del maestro porque lo ve, porque lo escucha, porque lo mira, porque lo sigue, porque ve cómo actúa, porque busca imitarlo. El discípulo busca aprender del maestro imitándolo. Entonces, esa imitación requiere disciplina, ¿no? La práctica de ciertos actos que nos ayudan a buscar el bien y evitar el mal que a veces sale de nosotros mismos. ¿Algo más, Inés? Sí, Norma dice que en Orlando hacen una Pascua familiar, que viven a través de un recorrido por los diferentes escenarios de la Pascua y explican cada uno de los días, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, con diferentes actividades. Ah, qué bonito, como una especie de peregrinación interna de la parroquia, donde se van moviendo de un escenario al otro. Y eso es muy educativo, especialmente con los niños, ¿no? Eh, Recordemos siempre que todas estas tradiciones nos educan a nuestros niños, pero también educan a nuestros adultos, especialmente aquellos que no tuvieron la oportunidad de ser educados en estos temas. Y por eso es importante que, como parte de nuestro esfuerzo de Cuaresma, velemos, nos esforcemos por tener liturgias que sean catequéticas, educativas, que ayuden a la gente a expresar su fe, a vivirla, pero también a alimentarla. Y otra cosa que encontré bonito, Esther dijo que como Manuel dijo al principio de la oración, cuando empezó, que tenemos que ser la sal de la vida y luz en este mundo. A eso estamos llamados. Y somos sal de la tierra y luz del mundo, siguiendo al Maestro.
siguiéndolo en su Eh, camino hacia la cruz, ¿no? Si hablamos de disciplina, imagínense ustedes la disciplina de nuestro Señor. Padre, que no se haga, si es posible que pase este cáliz de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Socorro dice que cree que nos lleva a seguir a Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Y como catequistas somos la palabra de Dios y nuestras familias y niños aprenden de lo que los catequistas, nosotros todos, decimos, pero también más de lo que nosotros hacemos y que somos vistos por todos los fieles de la parroquia. Así es. Somos vistos, representamos. Cuando nosotros tenemos una función en la parroquia, catequistas, lectores, ministros extraordinarios de la Eucaristía, ujieres, tenemos una función pública, representamos a la parroquia. Y que la parroquia sea acogedora o no va a depender mucho de la cara que nosotros tengamos. Que sepamos sonreír, que sepamos estar disponibles a la salida de misa, cuando alguien tiene una pregunta, quiere bautizar a su hijo, quiere casarse, quiere que su otro hijo reciba la confirmación, ¿no? Que encuentren en nosotros gente acogedora y que le responde las preguntas. Nosotros estamos viviendo en otro tiempo. Se espera de la iglesia otras cosas y pidámosle al Señor que sepamos responder, porque el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y la presencia de la iglesia también tiene que cambiar y nos toca a nosotros discernir cuál es el tipo de presencia que hace falta en mi comunidad. Entonces, que el Señor nos prepare, que el Señor nos guíe para hacer esa presencia en nuestra comunidad. La Cuaresma es un tiempo de preparación, de discernimiento, de purificación, que nos pidámosle al Señor en esta Cuaresma, que nos ayude a ver a cada uno de nosotros personalmente, individualmente, cómo podemos nosotros ser mejores servidores en nuestra parroquia, ser mejores cristianos en nuestra vida familiar, ser mejores creyentes en nuestra vida laboral, saber esparcir la semilla del reino allí donde lleguemos, pero particularmente en nuestras parroquias que sepamos también juntos trabajar por el reino, no solo individualmente, sino juntos, que sepamos juntos construir una comunidad parroquial más acogedora, evangelizadora, que sabe llegar a la gente, que toma la iniciativa, lo que el Papa Francisco llama primerear, ¿no? Que va primero. No espera que la gente venga, no espera que alguien se anime, tenga la valentía de venir a hablar conmigo. Y yo quizás tengo cara de pocos amigos. No. Saber sonreír, ir a las personas y ver qué necesitan. Necesitamos que nuestra iglesia tenga una nueva presencia en este mundo porque el mundo está cambiando. Ya no es el tiempo de nuestros abuelos, no es el tiempo de nuestros padres, no es el tiempo de nuestra infancia, en nuestro pueblo, no, estamos en otro espacio, en otro momento. Nuestros niños, nuestros jóvenes están creciendo de otra manera. Sepamos nosotros responder al hambre de Dios que está a nuestro alrededor. Yo creo que tenemos tiempo para un comentario, una pregunta más. Esther dice que tenemos que aprender a evangelizar a otros. También nosotros tenemos que primero evangelizarnos nosotros mismos. Exactamente. Y a veces nos evangelizamos a nosotros mismos en el esfuerzo por evangelizar a los otros. Porque llegar al otro requiere a veces que yo me transforme.
¿no? Entonces, y el otro, aquel a quien yo voy a evangelizar, también me va a evangelizar a mí. Yo durante muchos años he sido catequista del rito de iniciación cristiana de adultos y yo siempre le decía a las personas que estaban en estas reuniones preparándose para recibir los sacramentos que ellos me estaban evangelizando a mí. Yo podía ver en ellos un corazón que busca a Dios, una persona que está buscando encontrar a Dios. Y eso a mí me alimentaba en mi fe y me evangelizaba. Y me comprometía y me obligaba a buscar mejores maneras de explicar las cosas, a buscar mejores maneras de entender a las personas, a buscar tener espacios más acogedores con las personas que vienen a este oasis que es la parroquia, donde escuchan la palabra de Dios y reciben los sacramentos. Espero Tenemos que... bastantes comentarios, así que voy a leer uno más, porque Ok, hay muchos comentarios y disculpen a los que no pude leer, porque hubieron bastantes, pero si es que gustan también pueden mandaros un correo y si desean le puedo mandar el mensaje a Manuel. Ana Ibarra dice, amén. La presentación de Cristo nos recuerda que nosotros tenemos que ser la luz para los demás y nosotros mismos. sí, que el Señor nos dé la gracia de abrirnos a su palabra, y con esto estoy haciendo una especie de oración final, que el Señor nos dé la gracia de abrirnos a su palabra, de abrirnos a su amor, para que sepamos nosotros ser canales, ser mediadores, ser comunicadores del amor de Dios en un mundo sediento y hambriento de Dios, especialmente en nuestras comunidades, con nuestra gente, con nuestro pueblo, pero también más allá. Que sepamos nosotros transformarnos, dejarnos transformar por la gracia de Dios, que seamos materia dócil en las manos de nuestro Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo, que vino a salvarnos y a redimirnos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y con eso te agradezco mucho de parte de Sadler, Manuel, otra vez por tu excelente presentación. Creo que todos estamos muy contentos y nos sentimos muy enriquecidos de todo lo que nos dices. Y para todos, como recordatorio, el seminario web se publicará dentro de la semana y su certificado será enviado durante los 7 días. Gracias a todos por asistir hoy. Esperamos que tengan un buen resto de la semana. Adiós. Gracias a todos. Gracias, Inés.